Buenos días a los que nos visitan en esta mañana. Les agradecemos que estén en medio nuestro. Y vamos a abrir la palabra de Dios. Esta palabra que nos lleva a una decisión personal. Esta palabra, desde el comienzo de esta escritura, hace más de 3000 años, cuando Moisés comenzó a escribir el Pentateuco, hace más de 3000 años, hasta el día de hoy, no ha variado a través de los siglos. ¿Por qué creen ustedes que ha sido? Sino porque la dirección del Espíritu Santo sobre ella es la que ha permitido que el hombre pueda enfocarse hacia un centro, como esos centros que se usan para tirar al blanco, hacia un centro, todo apunta hacia ahí. Y ese centro es el Señor Jesucristo. Esta palabra lo lleva a usted a una decisión, por lo cual no va a salir, y eso se los garantizo, no va a salir de este lugar, por esa puerta, como entró, frente a Dios. Porque esta palabra lleva a que usted hoy determine para su vida 3 cosas al menos. Ser indiferente a ella, rechazarla o aceptar lo que ella invita a hacer, que es llevarlo a la cruz de Cristo, llevarte y postrarte delante de la cruz y ver en Cristo la única manera de salvar tu vida. Esta palabra, para ser gráfico, les voy a contar cómo actúa. Se mete por tus ojos, si estás leyéndola. Se mete por tus oídos, si la estás escuchando. Pasa por los nervios de tu ser y llega a tu mente para decirte: esta palabra es especial. Esta palabra es decisiva para tu vida. Quiere hacerte entender que es crucial que tomes una decisión trascendental en tu vida para llegar a la presencia de Dios al final de los tiempos, cuando te toque transcurrir ese tiempo que nos limita en esta vida, y puedas tener una vida eterna con Dios. Esa palabra también se mete a través de tus venas al corazón, que hoy está duro, entenebrecido y sucio, porque todos hemos pecado delante de Dios. Y esa transgresión nos hizo estar fuera de la gloria de Dios. Y para restablecer esa comunión que teníamos cuando Adán caminaba de la mano de Dios, cuando Dios tal vez le tomaba de la espalda y caminaban por ese huerto, eso se rompió, porque Dios es santo y nosotros pecadores. Por eso es volver a restablecer la comunión con Dios. Y eso que correspondía a que vos y yo solucionáramos, y que nos era imposible porque no podíamos solucionar dentro de nuestro cuerpo y de nuestro pecado una comunión con Dios. Vino alguien a pagar ese precio. Yo estoy acá. Dios hecho hombre, Jesucristo, y Él hizo el pago que correspondía a que lo hicieses vos. Y pagó el precio delante de Dios y entregó su vida, puso su sangre
para que hoy tengas esta oportunidad que puede ser única. Hoy vamos a presenciar una reunión que no es común, porque no se hace todo el tiempo, es cada tanto. Y tiene un toque muy particular, porque no siempre en las reuniones vamos a ver que alguien se sumerge en el agua y sale cumpliendo así la voluntad de Dios. Porque esto no tiene más que 2 o 3 explicaciones. Primero, los hermanos o hermanas que se van a bautizar, lo que están haciendo es cumplir con el mandato de Dios, cumplir con lo que Él nos pide. En Mateo 28, 19, podemos corroborar que la palabra de Dios nos dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense qué importancia tiene para Dios este cumplimiento de su pedido. ¿Y qué significa este bautismo? Este bautismo significa lo que dice Romanos 6, versículos 3 y 4. Y dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, cuando la persona, nuestro hermano que se va a bautizar, es sumergido debajo del agua, simboliza la muerte del Señor Jesucristo. Ese hermano aceptó lo que Cristo hizo en su vida y murió con Él. Dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ese es el significado del bautismo. Pero también es una muestra pública, una muestra a todos de la decisión que se tomó. Yo soy de Cristo, yo soy hijo de Cristo, yo pertenezco a Cristo, ahora soy diferente, vivo una nueva vida. Eso es lo que van a transmitir los hermanos que se van a bautizar. ¿Es una reunión importante? Sí. ¿Es la más importante? No. Porque estos hermanos están demostrando a usted y a mí lo primero que fue aceptar a Cristo como mi Salvador. Ese es el momento crucial al cual los invita esta palabra: a aceptar a Cristo, a relacionarse de nuevo con Dios, a tener un compañero fiel que nos va a acompañar el resto de nuestra vida y la vida futura. Eso es lo que promete el Señor Jesucristo. A esa decisión me refería cuando les decía que ustedes no van a salir igual frente a Dios, porque se van a ir habiendo rechazado la palabra o aceptándola. Yo quisiera referirme a una escena, a un momento en la vida del Señor Jesús, allá en el Antiguo, hace más de 2000 años, cuando el Señor carreteaba ensuciando sus sandalias por las tierras polvorientas de aquel oriente, y tenía una población, digamos, favorita, era Capernaum. Era lo que se conoce como la ciudad de Jesús. Era preferida por Él. Él ahí hizo una cantidad de milagros. Él ahí dejó una cantidad de mensajes. Él ahí curó a la suegra de Pedro, eligió a los discípulos. Y en esta ocasión lo vamos a ver en un momento en el que Él estaba enseñando la palabra de Dios en una casa ahí en esa población que no superaría los 1000 habitantes. 1000 habitantes, 5 o 6 manzanas más o menos,
la población que puede ocupar ese espacio, para que tengamos una idea. Pero él ahí hizo tantas cosas que trascendieron hasta hoy. Y ese momento está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 15 al 26. Y si lo leemos, escuchemos, la palabra nos va a hablar, esa palabra entra por nuestros oídos y ojalá Dios quiera tengas la bendición de que cambie tu mente y cambie tu corazón en esta tarde. Ese es nuestro propósito, el primero. Hoy lo que vamos a ver es consecuencia de eso. Y dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de otras ciudades, de aldeas, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, lejos, había que caminar para llegar hasta ese lugar. Y estos hombres habían ido hasta ese lugar. Y sucedió que unos hombres, me quiero hacer el jovencito, no traje los lentes, disculpen si me equivoco en la lectura, traían en su lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho que estaba acostado, se fue de la casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían: hemos visto maravilla. Un versículo antes, en el versículo 1, un par de versículos antes, en el 15 dice: pero su fama se extendía más y más. Y ahí nos está hablando del Señor Jesucristo. En poco tiempo y después de los milagros, en poco tiempo y después de que su palabra iba entrando al corazón de quienes escuchaban, y lo que motivó precisamente que fuesen de tan lejos a escucharlo, es que su palabra era única. Su palabra era algo que producía un efecto que en otros discursos no se escuchaba. Era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Y su fama iba creciendo. Claro, la gente aún motivada para escuchar eso y para ver los milagros que sorprendían a todo el mundo, iban a escucharlo, y su fama se extendía, y ahí no había televisor, no había diarios, no había noticiarios, no había nada que pudiese expandir un comentario de esa magnitud. Era el boca a boca, la gente estaba ansiosa por ver a él y se aumentó su fama. A tal punto, mi querido, que hoy, ¿qué te puedo decir de Jesús que no conozcas? Todos conocemos a Jesús. Su fama comenzó en aquel tiempo y hoy no hay país que no sepa quién fue, quién es
Jesús? Que nació de una virgen. ¿Qué te lo voy a contar? Que caminó por este mundo predicando las cosas de Dios, que murió en una cruz. ¿Sabés qué me queda por contarte? Y que tal vez no lo sepas, que Él vino a ser tu Salvador. Eso sí necesitas saber. Que Él, más allá de ser el Jesús histórico, vino a ser tu Salvador, porque Él vino a pagar una cuenta que te correspondía, como decíamos recién, y llevarte a Dios, reconciliarte con su Padre. Él pagó un precio muy alto. No te lo voy a contar, porque ya lo sabes. Murió en una cruz. No solamente murió, sino que lo laceraron, lo escupieron, lo maltrataron. Vertió su sangre por vos, mi querido. Pero Él quiere, en esta mañana, ser algo más que una historia de amor. Él quiere ser tu Salvador, como lo es en el caso de los que se van a bautizar, como lo es en el caso de muchos de los que estamos aquí. Sentimos la necesidad de arreglar nuestra culpa con Dios. Nos inclinamos ante la cruz de Cristo. Le vimos pagar el precio de mis pecados. Entonces le dijimos, Señor, me viniste a salvar, yo quiero ser tu hijo. Quiero ser salvado por ese sacrificio que hiciste por mí. Pero dice que aquel día, por estar entregando a su palabra, que era esta, que era la que Él quería que supiesen la gente, que fuesen salvos por lo que Él iba a hacer. Había una multitud muy grande, muy grande. A tal punto esa multitud estaba agolpada en esa casa. Los primeros que llegaron se sentaron frente a Él. Los otros fueron tomando posición y así es como la casa se rebalsó de personas. Las ventanas, las puertas y aún por fuera la gente quería oír esa palabra que hoy cómodamente estás escuchando vos y así la escuché yo también. Me acuerdo cuando fui a una conferencia, muchísima gente en una cancha, en la cancha de Belgrano. Era yo adolescente y eso que era de taller. Y estaba ahí escuchando a un predicador y en medio de toda la multitud, yo sentía que ese hombre y que esa palabra era para mí. Era para mí. Y yo miraba alrededor y había tanta gente, pero el predicador hablaba de mí, no era el predicador. Era la palabra que estaba entrando por mis oídos, por mis ojos, por mi ser, y me hizo sentir la necesidad de aceptar a Cristo. Y así fue a tal punto la cantidad de gente que terminó siendo un impedimento para aquellos hombres que venían con el paralítico y querían ponerlo frente al Señor. ¿Y sabes qué? Ese impedimento puede estar presente hoy en día para que no aceptes a Cristo. Ese impedimento se puede llamar, yo había notado acá muchas razones, por supuesto, pero ¿cuántas cosas pueden estar diciéndote, hoy no, vengo otro día y sigo escuchando? Y prorrogás la decisión tan trascendental. Vos sabés que con Capernaum pasó algo muy grande. Como les dije, Capernaum fue el lugar donde más predicó, más milagros, más vertió su palabra el Señor porque amaba esa ciudad. Y después de algún tiempito nomás, el Señor vio que Capernaum no había creído en Él. No había confiado en Él. Había dejado pasar esa palabra que había sido asentada en esa ciudad. Y el Señor dijo, Capernaum, Capernaum,
fuiste llevado hasta el cielo por su palabra y vas a llegar hasta el sepulcro ahora por no haber creído en mí. ¿Quieren saber qué es Capernaum 2000 años después? Hoy, una ciudad de ruinas, una ciudad de excavaciones arqueológicas para encontrar algo de aquel tiempo. No existe más. La palabra de Dios es tan fuerte para salvación como para condenación. Dejar pasar la palabra de Dios puede costar muy, muy caro. Pero allá venían 4 hombres forzándose, trayendo de cada punta de palos, a lo mejor con una tela tensada, a un paralítico. No sé si la traían en el hombro, si la traían con sus brazos, pero sí puedo decirles que cuando llegaron a la casa estaban extenuados, estaban cansados, pero con la fe puesta en que ese hombre que estaba allá adentro hablando iba a poder hacer milagros. Esa fe los impulsó a llevar a ese hombre, no sé cuánto habrán recorrido, pero llegaron a la casa y se encontraron con el impedimento que, como dijimos recién, puede ser el que te impida a vos aceptar a Cristo. ¿Qué hacemos? Extenuados, cansados, no podían entrar, la gente se agolpó de tal manera que no había forma de llevar al paralítico hasta los pies del Señor. Extremaron sus fuerzas. Tal vez se hicieron de algunas sogas, no sé. Tenían que subirlo al techo. Vamos a probar por el techo. ¿Se imaginan esos hombres cansados de caminar con un peso muerto prácticamente, llevándolo y llegar a ese lugar y encontrarse con que no se podía? Los tenemos que llevar al tejado, arriba. Y lo subieron, agotando sus fuerzas. Su fe era más grande que la fuerza. Y lo subieron al tejado. Y esos tejados eran de ramas y tenían algunos condimentos como para fijar esas ramas. Hicieron una abertura en el techo, corrieron algunos parantes que seguramente donde se apoyaban las ramas, y ¿qué hicieron? Bajaron de nuevo al paralítico y lo pusieron frente a Jesús. Y hoy está frente a Jesús. ¡Qué paradoja! ¡Qué cosa tan particular que estamos viviendo en esta mañana! El Señor habla. ¿Lo estás escuchando? ¿Habrá impedimentos en tu vida, en tu mente, en tu corazón? ¿Los vas a tener? Yo te digo, sé valiente en esta mañana. Deja aquellas cosas que te están perturbando. Hay un enemigo de Dios que no quiere que aceptes la propuesta que Él te hace en esta mañana. Y Él está trabajando en tu vida. No, déjalo para después. Ay, Capernaum, te entregué el cielo prácticamente. Ahora vas a quedar como ruina. Yo temo a Dios. Rechazar a Dios puede ser la última oportunidad que tengas en esta hora. Donde hay 2 o 3 reunidos, dice la palabra de Dios, ahí estoy yo en medio. Él a través de su Espíritu está presente acá, está frente al Señor Jesucristo, está frente a Dios. Y el Espíritu te está hablando. Así fue el paralítico y se paró frente a Él. No se paró, perdón. Todavía no llegamos al milagro. Estaba en su camita. Y el Señor lo miró, como está mirando tu corazón, y le dijo, por la fe que impulsó a tus amigos a que te trajeran acá, a que se esforzaran para traerte delante de mí,
tus pecados te son perdonados. Eso era lo esencial, era lo primero, era lo más grande que Dios podía ofrecer a ese hombre. La salvación de sus pecados. Esto te ofrece Cristo en esta hora. Claro, los hombres, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decir, levántate, hombre, anda? Ellos vieron el milagro que hizo Dios, que hizo Cristo, que hizo Jesús en el paralítico, como más grande que perdonar pecados. Ellos no entendían lo que era perdonar pecados. No le dieron la trascendencia que eso tiene, porque eso tiene una trascendencia que trasciende precisamente la muerte, porque te presenta a Dios el día de que tengas que llegar a enfrentar la decisión que hoy podés tomar. El cielo o el infierno. La paz de Dios o el juicio eterno. Cuesta predicar esta palabra porque a nadie le gusta. A nadie le gusta. Pero rechazar a Cristo puede significar el juicio eterno para tu vida. Hay que decirlo. Eso dice la palabra. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Saben cómo termina esta historia? El paralítico se levantó. Glorificaba a Dios. Había entendido lo que significaba el perdón de Dios. Y se levantó y tomó su camilla. Y se fue glorificando a Dios, vociferando a Dios. Su corazón había sido cambiado de piedra a un corazón de carne. Entendió la palabra de Dios. La palabra entró por sus oídos, sus ojos y fueron a su mente, y su mente entendió la necesidad que él tenía dentro de sí, que era mucho más allá de ser paralítico. Él necesitaba esa salvación y salió gozoso. No dudo que salió él y sus 4 amigos alegres, felices, como podés salir por esta puerta, haberte reconciliado con Dios. Ese es el final de esta historia. ¿Cuál será el final de la tuya? ¿Cuál será el final de la tuya en esta mañana? Los hermanos que se van a bautizar te lo están diciendo. Estamos felices, queremos cumplir lo que la palabra dice, nos queremos bautizar porque así nos enseña, así nos pide. Te queremos decir que somos nuevos en Cristo, que Él nos perdonó y nos lavó. Eso es lo que van a decir ellos, pero la palabra te lo dice directamente. Yo te invito en esta mañana a que tomes la decisión sabia para tu vida. Le digas, sí, Señor, entiendo que has muerto por mí. Soy pecador de naturaleza porque la palabra dice que he sido engendrado en pecado, o sea, no tuve opción. Soy pecador por mi esencia, porque ya el hombre nace constituido pecador ante Dios. Y esa situación te hace confrontar lo que Dios hizo para volver a reconciliarte. Mandó a su Hijo, no es poca cosa. Dios mandó a su Hijo para reconciliarte con vos, reconciliarse con vos. No es poca cosa. Y rechazar al Hijo de Dios, ignorar al Hijo de Dios, dejar pasar lo que Dios nos dice, es responsabilidad tuya. ¿Te la vas a jugar? Yo no dejé pasar la oportunidad. Tuve muchos errores después, sí. Ofendí muchas veces a Dios después de haberme entregado a Él, sí. Pero además dice que en el cielo tenemos abogado para con Dios. El abogado para con Dios es Cristo, que está sentado a su diestra y dice, Padre, perdónalo, mirá, acá está el pago. Y vivo mi vida, tal vez,
como la de muchos acá, pidiendo perdón a Dios, porque todos los días la humanidad a veces lleva a que ofendamos a Dios. Pero el pecado de mi vida, el pecado que me separaba de Dios, el pecado que me hacía estar en una situación de riesgo, ya desapareció. Cristo pagó el precio. Ya está. Y te vas glorificando a Dios en esta hora. Yo te invito a que lo hagas. Hacelo. Aceptarlo a Cristo como tu Salvador personal. Y tu vida va a cambiar. Tu corazón va a descansar. Ese hueco, ese lugar que aún no está lleno de Dios, va a ser llenado por Él. El Espíritu Santo va a venir a vivir a vos, en vos. Y tu vida va a cambiar. Salieron glorificando a Dios. Si alguno en esta mañana decide tomar esa decisión, a mí me gustaría mucho que me lo haga saber. Hable conmigo después que termine la reunión. Y en algún huequito, en alguna salita, en algún lugarcito, yo quisiera orar con vos. Pedir la bendición de Dios. Y tal vez darte las primeras instrucciones para que esa decisión se haga efectiva y vivas un crecimiento espiritual para conocer más de ese Salvador, de ese Dios que hoy te propone la salvación. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por, como les dije, haber venido en esta hora. No es casualidad. No ha sido venir a acompañar a alguien. No ha sido un caso fortuito. Has venido porque la invitación de Dios en tu vida produjo eso. Vení que te voy a hablar. Vení que te quiero decir algo. Hoy te lo dijo. No lo rechaces. Dios te bendiga.